Queridos hermanos, ya estamos celebrando el decimoquinto domingo del tiempo ordinario de nuestra liturgia católica. Hoy escuchamos la palabra de Dios donde Jesús llama a sus apóstoles. De entre muchos discípulos que tenía Jesús, solamente llamó a 12 apóstoles. Y todos sabemos que de entre los 12 apóstoles, pues tenía uno, al primero, al que coordinaba a Pedro, a quien le dio poder para que guiara a la iglesia. Un poder que siempre la iglesia ha conservado a lo largo de todos los siglos. Más de 2000 años la iglesia tiene ese poder de Pedro. No se olviden que los papas son los sucesores de este primer apóstol, de Pedro. Y todos los papas, 265, tuvieron ese poder de coordinar a la iglesia, de santificarla, de gobernarla, de enseñarla, hasta el Papa Benedicto XVI. Que eso nos quede bien claro. Pero hoy el Señor nos recuerda que Él le dio poder a los apóstoles. Un poder muy grande de poder anunciar su evangelio, su reino. Y para eso los envió de 2 en 2. Fíjense cómo Dios quiere la comunidad. Quiere que siempre haya pues comunicación y fraternidad entre los hermanos. Sí, porque si el discípulo anda solo, pues ¿cómo va a practicar la religión? Si el discípulo anda acompañado, pues va a practicar con el hermano la fraternidad, el cariño, el respeto, la ayuda. Por eso Dios nos manda de 2 en 2. Es curioso, ¿verdad?, cómo nuestro Señor nos manda que vayan sin dinero. O sea, que no dependan del poder de este mundo. Los apóstoles y discípulos de Jesús tienen que andar confiando siempre en la providencia divina. Por eso cuando la iglesia ya confía más en el dinero, pues las consecuencias no se dejan ver. De inmediato se manifiestan pues las carencias. No te sostiene el dinero, te sostiene la divina providencia. A veces me admira cuántos sacerdotes andan apurados por el dinero. Sacerdotes, obispos, cuántas rifas, cuánto pedidera en todos los templos, de puro dinero y puro dinero. No se diga las oficinas, los sacramentos, cómo se cobran. Se ve más el dinero que la ayuda espiritual. Y claro, con el dinero también les exigen mucho burocratismo para darles un sacramento. Bueno, así no mandó el Señor. Él mandó que no dependieran del dinero. Llévense su bastón, llévense sus sandalias y su túnica. Si en alguna parte los reciben, quédense allí hasta que se vayan. Si alguien no los recibe, dice el Señor, si alguien no los escucha, sacúdanse hasta el polvo de sus sandalias. Como advertencia para esos que no escuchan el Evangelio. Hermanos, el Evangelio es poderoso. No debemos estar indiferentes ante el Evangelio. Si al Evangelio lo escuchamos y lo entendemos y lo practicamos, nos llega bendición. Si al Evangelio lo rechazamos o somos indiferentes a él, nos llega maldición. Entonces, no es fácil rechazar a Dios, a su palabra, a su Evangelio. Por eso dice el Señor, sacúdanse el polvo de sus sandalias, como advertencia. Órale pues,
No quieres escuchar el Evangelio, no quieres entender, no quieres saber el camino del cielo. Bueno, se te advierte. Hasta el polvo de este lugar nos sacudimos para que no se nos pegue ni en los pies. Hermanos, no nos engañemos. ¿Cuánta gente piensa que ya escuchó el Evangelio? ¿Cuánta gente se siente ya santa, perfecta y casi la cuarta persona de la Santísima Trinidad? Y es por eso que hay tanta división en la iglesia. La misma iglesia, de la iglesia salen sectas, se van separando y se van creyendo perfectos, santos. Hermanos, ¿cómo te vas a creer perfecto y santo si te apartas de la iglesia? ¿Cómo vas a decir que donde estás tú, ahí es la iglesia? O hay iglesia o hay secta. Y tengamos mucho cuidado. Por eso hay que definir lo que es una secta, que nos quede bien claros a todos los cristianos católicos. Una secta es un grupo de personas que en la Iglesia Católica se apartan del Papa. Eso es una secta. Y hay que repetirlo muchas veces porque no conviene estar en una secta. Porque los que están en una secta ya no están en el Evangelio. Ya no están en la doctrina perfecta de Cristo. Ya se apartaron del Papa. El Papa representa la doctrina de Cristo. Entiéndanlo. Las sectas, claro que ellas no quieren al Papa. Lo rechazan, lo atacan, lo atentan. A ver, ¿cómo han atentado contra el Papa? ¿A cuántos papas no han amenazado de muerte? A Juan Pablo I, acuérdense que lo balacearon. A Juan Pablo I lo mataron en el Vaticano. A Juan Pablo II lo balacearon en el Vaticano. Y a Benedicto XVI, pues ya sabemos que lo amenazaron de muerte. Por eso él presentó su falsa renuncia. Y entonces las sectas, hermanos, son malas. Las sectas no tienen el Evangelio y por eso son capaces de amenazar con la muerte a sus contrarios, a sus adversarios. Y las sectas tienen por adversarios a la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué es una secta? Grupo de personas que en la Iglesia Católica se apartan del Papa. Y así tenemos sectas, fíjense, las primeras cuáles fueron, sedevacantistas. Y las segundas, las sectas luteranas. Ambas dos ya no tienen el Evangelio completo, porque ambas dos rechazan al Papa. Y ahorita, hermanos, tenemos que estar abrazados a la Iglesia única, a la santa, a la católica, a la apostólica, a la Iglesia fiel remanente, a este pequeño resto, a la que Dios le prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, a la cual ni siquiera el infierno podría destruirla. Por eso ustedes, hermanos, siéntanse iglesia verdadera. Sí, esta iglesia fiel remanente ya no tiene templos. Convénzanse, ya no hay templos para la iglesia fiel remanente. Una iglesia fiel remanente que ya estaba profetizada en el profeta Amós. A ver, ¿Amós tenía templo? No, hoy escuchamos en la palabra de Dios que el sacerdote Amasías le fue a decir al profeta Amós: lárgate, visionario, vete de este reino, alárgate a predicar y profetizar en Judá, porque este es el templo, el santuario del rey y el templo del reino. No prediques, no profetices en este templo.
Fíjense, Amós representa a la iglesia fiel remanente, a la iglesia que no depende del rey de este mundo, a la que no depende del emperador, a la que no depende del nuevo orden mundial. Qué bonito se define Amós. Yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Yo soy un pastor y vendedor de higos. El Señor me tomó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza. Igualito como Cristo le dijo a los apóstoles, vayan y anuncien el evangelio. Hermanos, tenemos que anunciar el evangelio. Tenemos que predicar la conversión, que es lo principal que tiene que hacer la iglesia fiel remanente. Por eso la iglesia fiel remanente no tiene que equivocarse, no tiene que confundirse, no tiene que estar con la materia. ¿Cuánta gente todavía que se dice fiel remanente no se puede salir de los templos? Aunque esta iglesia de Betel, esta iglesia falsa, está pataleando y está corriendo a todos los fieles católicos de los templos. Hay muchos que están abrazados al templo, quieren más al templo que a su fe, y se contradicen. ¿Qué está diciendo ahorita Betel? ¿Qué está diciendo ahorita la falsa iglesia? Cosas tan terribles. Ha creado una comisión, hermanos, pontificia, para negar las apariciones de la Santísima Virgen María, para callarle la voz al Espíritu Santo. Desde Betel, desde el Vaticano, donde está la falsa iglesia, están prohibiendo que escuchemos y que creamos en las apariciones de la Virgen Santísima. Están negando las apariciones con una máxima que dicen ellos: toda aparición que se diga de la Virgen María, donde se están anunciando castigos, son falsas. Ya de carambazo, de facto, son falsas. Ahora la falsa iglesia, el falso profeta, ya facilitó para no andar con rodeos, ya para no andar viendo si es o no una aparición verdadera. Ellos ya se apoderaron de ese poder. La iglesia falsa, acuérdense que se contradice. Primero Francisco está haciendo confederaciones para que ya la iglesia se separe y ya no sea la una católica apostólica, sino que esté dividida por países y continentes y que cada país tenga su iglesia propia. Acuérdense que a la falsa iglesia no le importa la iglesia católica. Francisco vino a dividirla. Y está concretamente comprobado. Fíjense, África ya no cree en los documentos de la falsa iglesia. África no se somete a la fiducia súplica, mientras que otros continentes como el americano, no se diga la Conferencia Episcopal Mexicana, está obediente a la fiducia súplica, donde se bendice el pecado de la sodomía. Bueno, Francisco lo que quiere es eso, que todos se dividan, que cada quien piense como quiera. Ellos ya no están con la verdad, ellos están con el relativismo. Todo es relativo, nada es verdad. Por eso desde el Vaticano están diciendo que hay que repensar la Sagrada Escritura. Hay que repensar los dogmas, hay que repensar todo lo que predicó Jesucristo, hasta la misma existencia de Dios. ¿Cuándo vamos a entender, hermanos, que esa es la falsa iglesia? Los que todavía están ahí, en los templos, que se llama iglesia ramera, prostituta, abrazada de la iglesia falsa, por estar en la comodidad de los templos y argumentándose doctrinas falsas, como es Arturo Periodista, Mauricio Saeta, donde todavía defienden estar en los templos, aunque los templos ya son de la falsa iglesia. ¿Por qué la iglesia ramera quiere estar abrazada de los templos? ¿Por qué no se sale como Amós? ¿Por qué no tenemos ese valor y decir que la iglesia falsa
no es de Dios. Y quien esté abrazada con la iglesia falsa es ramera, es prostituta. Bueno, si hay muchos católicos llenos de luz que ya reconocen a la iglesia falsa, ¿por qué entonces no se salen de los templos? Amós se va, él no le importa, hombre. ¿A poco se va a andar metiendo al templo de Betel? Él se va y predica y profetiza la salvación. Sálganse de los templos, sean coherentes con lo que están denunciando. Créanle a la palabra de Dios que dice que ya no está Dios en esos templos, porque ya violaron la doctrina, ya se apartaron del Papa. Ahí el Papa representa la doctrina para esos católicos que todavía no alcanzan a descubrir que el Papa es de institución divina. Si ya el Papa no está en la iglesia, no está en los templos, sálganse de los templos. El Papa sigue estando en la iglesia, pero el Papa verdadero, y el último Papa es Benedicto XVI. Nosotros, la Iglesia Católica, estamos celebrando en una cum con Benedicto XVI, con los papas verdaderos, en comunión con la Inmaculada Virgen María, nuestra corredentora, porque nosotros no le creemos a la iglesia falsa, aunque saque sus documentos y tenga sus comisiones pontificias donde van a aprobar y desaprobar las apariciones. Hermanos, es una contradicción lo que hace la iglesia falsa. ¿Cómo va a haber contradicción? La iglesia verdadera así es. Hasta Benedicto XVI siempre se aprobó esas apariciones. Nosotros somos católicos. Nosotros somos la iglesia fiel remanente. Nosotros queremos la salvación. Por eso no nos vamos a enganchar en los engaños de la iglesia falsa. Tenemos que escuchar el mensaje del Evangelio. Porque si no lo escuchamos y nos apartamos de la doctrina, apartándonos del Papa o estando en los templos comulgando con el falso profeta, entonces ya no somos iglesia. Entiéndanlo, créanle a la palabra de Dios, es la que dice que ya Dios no está ahí. Segunda de Juan 9, 10, 11. Quien se atreve y viola mi doctrina ya no me posee. O sea que por más que diga un sacerdote en una cum con Bergoglio, en los templos bergolianos, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, nada, ya no posee a Dios, porque lo dice la segunda de Juan 9, 10, 11. Y también cuidado, porque dice la palabra de Dios ahí mismo, que quien reciba, salude, comulgue con estos herejes, está haciéndose cómplice de sus crímenes. Hermanos, los apóstoles predicaron la conversión. ¿Estás convertido? Si estás convertido, cree el Evangelio y hazte humilde y reconoce que te equivocaste y ya salte de esos templos falsos y ya salte de esas sectas. Sálganse de esas sectas. Vénganse a la iglesia del desierto, a la iglesia que ya no tiene templos. Vénganse a la iglesia que está en las casas. En las casas no hay lujos. En las casas no está la comodidad de los templos. Pero ya tenemos que salirnos de los templos siguiendo a Cristo Jesús. Quien se convierte, ¿quién es? El que sigue a Cristo. No a sus ideas, no a sus imágenes, no a su mente, no a los hombres. El que se convierte es el que sigue a Cristo. ¿Cuántas veces nuestras ideas, hermanos, nos dicen cosas muy bonitas, pero son nuestras ideas? Ay, no pasa nada, hagamos esto, hagamos aquello, es lo mejor. ¿Y quién lo dice? Lo dices tú, lo dicen tus ideas, pero tus ideas no son el Evangelio. Sometámonos al Evangelio, no a las sectas. Qué bonito es el profeta Amós, que dice que él no fue enviado por el rey de Betel, sino por el rey del cielo, por Dios. Esa es la iglesia verdadera, hermanos. No
nos dejemos confundir, no nos dejemos engañar por las sectas que están ahorita confundiendo a la iglesia. ¿Cuántos se creen inclusive más que los sacerdotes, más iluminados que los obispos? Hermanos, guardemos la distancia, ubiquémonos cada quien en nuestro puesto, y cuando vivimos como Dios nos ha enviado en nuestra propia vocación, tendremos la salvación. Si estamos queriendo abarcar campos que no son nuestros, mucho cuidado. Por eso, hermanos, la iglesia falsa, la iglesia ramera, no soporta a la iglesia fiel remanente. Por eso vemos los sacerdotes, ¿no? Ahí está el caso del padre Chabelo, fuera de la iglesia ramera, fuera de la iglesia falsa, fuera de las iglesias falsas. Estamos ya en la iglesia verdadera. Nosotros reconocemos que la iglesia verdadera de Cristo está en el desierto. Ahí está también el padre Honorio, el padre Juan de Dios. También ya fue corrido por la iglesia ramera, por la iglesia falsa. Ya no tienen que estarle besando los pies, metiéndose a los templos bergoglianos, ni mucho menos respetando al falso profeta o en una cum con él. Ahí tenemos al obispo Strickland, ya es un obispo. Al arzobispo Carlos María Viganó, también ya está fuera de la iglesia ramera y la falsa. Se está demostrando, hermanos, cada vez más la iglesia verdadera, fiel, remanente. Ahí está el cardenal Burker. O sea, tenemos jerarquía, solo que estamos fuera de los templos, mas no fuera de la iglesia. Entendamos esto. Prediquemos como los apóstoles la conversión, pero seamos nosotros los primeros convertidos, porque no puede haber conversión si no hay coherencia de vida. Estás convertido, bendito sea Dios. Entonces estás predicando, aunque no hables. Tu vida, tu testimonio de vida, de gracia y pureza, está predicando el reino de los cielos. Los apóstoles, hermanos, dice la palabra de Dios, que predicaron la conversión, expulsaron a los demonios. ¿Cuántos demonios hay? Que no se hagan los inocentes, hay muchos demonios. ¿Cuánta gente odia, hermanos? Pero odia al bueno, odia al justo, odia al que está con la verdad. No te juntes con los demonios, no te hagas cómplice de ellos, no te dejes engañar ni seducir por sus engaños. Mejor conviértete. Sacaban demonios los apóstoles y también ungían con aceite y sanaban a los enfermos. Hermano, ¿te sientes ungido? ¿Te sientes sano? Felicidades. Tú estás en el camino de la conversión. Ya, dejémonos guiar por el Espíritu Santo, tocar por la mano de Cristo por medio de sus ministros en la iglesia fiel remanente, para que sintamos la salud. La iglesia remanente fiel está sana, no está loca, no está enferma, no está infestada como la falsa y la ramera. Por eso, hermano, no te confundas. Llénate de salud obedeciendo el Evangelio, porque el Evangelio es una máxima. No puedes ser indiferente ante el Evangelio. Si lo aceptas, te bendices. Si no lo aceptas, te maldices. Que todos aceptemos el Evangelio. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Viva Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. ¡Viva!